Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Con Voz Propia. Con nosotros a María José Mateos, autora de Los crímenes de Erebus Night, que nos va a presentar en esta pequeña entrevista de hoy. Os comento, María José Mateos, nacida en Puerto de Santa María en el 89, es abogada, de hecho tiene su propio bufet y también es amante de la literatura desde la infancia. Tenía el blog El Grimorio de María, le preguntaremos si sigue activo o no, y también tiene la página web de su propio despacho. Ha publicado este año La Orden de Luna, Primos Inter Paris y Los Crímenes de Erebus Night. A ver si conseguimos entrar rápido. María, Buenas tardes. bueno, he ido más rápido de lo que esperaba al final. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. A ver, he leído un poco de biografía, sí que he tenido alguna duda, porque el blog de El Grimorio de María sigue funcionando o lo dejaste. Sí, sí, no, Sigue. no, no, no lo dejé. Lo único que pasa que, claro, he estado un poco, eh, tú sabes, un poco liada y de hecho el otro día puse un post en el que anunciaba y hacía promoción de todos los compis de Rosa Negra. Vale, perfecto. Bueno, como decía, eres abogada, compaginas un poco la doble vida de abogada y escritora, Sí, tienes tu blog y has sacado, si no me equivoco, dos libros, puede ser. sí, La Orden de Luna, Primos Inter Paris y Los Crímenes de Erebus Night. Ya he sacado los dos este año. sí. Te aclaro una cosa, la Orden de Luna Dime. sí es cierto que la saqué solamente en papel. La Mm, saqué en un momento personal un poco, me estaba recuperando de una depresión mm, y quiero reeditarla. Quiero reeditarla porque merece un poco más de cómo estaba. perfecto. De hecho, La Orden de Luna, si no me equivoco, iba a ser una saga. ¿Sí? Tiene ese pensamiento. Vale. De momento solo tienes la primera parte. ¿Estás trabajando en la segunda o cómo está? Sí, estoy trabajando en la segunda, pero como te digo, quiero reeditarla porque se sacó en dos partes por Mm, estrategia, pero quiero sacarla entera, los 70 capítulos de la primera parte, pero lo ujú. quiero sacar bajo el seudónimo de Lyra Blackthorne, que ahora te hablaré de él. Vale, perfecto. Pues empecemos un poco. Cuéntanos quién es María José Mateos. Bueno, María Mateos es ¿Eh? una abogada del puerto de Santa María, en Cádiz, una cabra loca, Ujú, porque mi forma de ejercer, ahora que lo estoy haciendo a mi manera, pues es un poco diferente. Soy una persona muy cercana, siempre lo he sido, pero bueno, a raíz de ciertos momentos personales, pues ya he decidido tomarme las cosas de otra manera. Entonces, pues decidí tomarme la profesión como lo que es, un medio de vida y aparte, pues sacar mi lado humano. vale. De hecho, y eso te lo he comentado alguna vez, cuando entramos en la página del bufete de abogados, encontramos una página totalmente diferente a lo que sería lo que esperamos de una página de un bufete de abogados, ¿no? Sí, ¿Cómo creas esa nueva página? ¿Cómo le das esa vuelta? eso surge de una forma muy particular porque, a ver, a mí hace poco más de un año me peta la cabeza y yo entro en una depresión, ¿vale? Ujú, Entonces, la terapia, pues bueno, me vino una serie de cambios y entonces, pues estaba un poco ya yo, ya entrada en terapia, que era una terapia muy dolorosa y decido un día, pues ir a la presentación de un libro. Voy a la presentación de un ujú. libro, una amiga, y me encuentro una frescura en el autor que la verdad que me inspiró. Y dije, Leñé, podrá ser, porque claro, tenía además que crear el blog del despacho nuevo. Ujú. Y dije, quiero hacerlo de otra manera, quiero hacerlo en plan cercano, porque claro, yo veía muchas veces los blogs de despachos de compañeros, con todo el respeto, ¿vale?
Pero yo muchas veces decía, joder, es que es aburrido hasta para mí, ¿vale? O sea, que soy letrada, ¿vale? Entonces digo, si lo puedo explicar de otra manera, en plan cómico, para que la gente lo entienda, ¿vale? Ujú. Y lo recuerde a raíz es psicología pura, es decir, yo me acuerdo algo con lo que me he reído, ¿vale? Más que de algo que me ha resultado pues más aburrido. Entonces a raíz de ahí decido crear el blog de Mateo Selma Abogados. Y empezó con los relatos de Alba Regio, que creé un personaje literario para narrar. Algunos casos son bastante surrealistas, pero porque saco la imaginación de paseo pues para poder explicar un contexto, pero de forma cómica. Ujú. Algunos son basados en hechos reales, porque aunque parezca mentira, los abogados también nos encontramos con casos surrealistas. El del burro es completamente cierto. Yo me he visto en sala peleando por un borrico, literalmente, ¿vale? O sea, tal cual. O sea, el relato es tal cual. Creo que fue el segundo que saqué. Y a raíz de ahí, pues bueno, ya se unió Asia, que es la secretaria del despacho, y vamos alternando. Entonces decidimos crear esa línea combinando con lo que me gusta, el derecho y la literatura. Porque en el blog lo que hace es un poco es eso, no es plasmar situaciones reales o menos reales, pero situaciones que te sirven para explicar un poco temas relacionados con tu profesión, con la abogacía, ¿no? Por lo que Eh, entiendo. Efectivamente, por ejemplo, te digo, el primero, el primerísimo, además, que se dice que el primero nunca se olvida, que Mm. era el de con un par de huevos, era una forma de explicar el delito de allanamiento, ¿vale? Y lo expliqué con un chef que, fruto de una enfermedad mental, decide colarse en casa de la vecina. Entonces, pues, para cocinar unos huevos. Entonces, Mm. explico el delito de allanamiento y de hecho hay una clienta del turno, que yo me harto de reír, dice, cada vez que dicen allanamiento me acuerdo del chef de Alba. Bueno, es una forma didáctica también de acercar una profesión que muchas veces parece como muy, no sé si decir, muy seria, distante, muy protocolaria, ¿no? Es una forma como mucho más amena Sí. de llevarlo a la gente que lo pueda leer y también es una forma de darte tú a conocer y de saber un poco qué es lo que van a encontrar, ¿no? En tu buffet. A ver, yo en mi despacho no hay ni un puñetero boliserio, ya te lo digo yo. ¿Vale? De hecho, el fondo de escritorio que tengo en el despacho básicamente es este, que no deja de ser una muñequita con un filtro. O sea, es una foto mía con un filtro. De hecho es el logo del despacho. Sí, sí, perfecto. Has hablado de hace un año cuando tienes un momento de caída. ¿Crees que, bueno, no sé bien a qué se debió, ni tampoco quizás es tema ahora mismo, pero crees que la sociedad en la que estamos viviendo conduce justamente a tener estos bloqueos o estos momentos de stop? No, vamos a ver, yo no, a ver, cuando yo tengo la caída personal se produce una depresión que yo no sabía que tenía, Ujú. y que me lleva pues a tomar malas decisiones y a cometer graves errores, ¿vale? Soy humana. Ujú. Cuando yo tomo conciencia de que yo no estoy bien, pues directamente yo decido ir a terapia, ¿vale? Porque la Ujú. primera que quiere estar bien soy yo. Entonces, eh, la sociedad que me rodeaba un poco, es que no sé cómo explicarte, Manu, es que es un camino que como tienes que transitarlo solo, ¿vale? Ujú. Pues directamente la sociedad como que queda un poco de lado, ¿sabes? Es decir, la sociedad va por un carril y tú vas por el carril del lado. Ujú. De la sociedad, poco. Pero sí es cierto que la sociedad no. Es que el tema de la salud mental es muy desconocido. Claro, yo te decía más que nada por todo el tema de a veces las presiones que nos imponen y a la vez nos autoimponemos. De esto muchas veces acaban afectando también. Bueno, a mí llegaron a decirme incluso que yo, verá tú, que yo tenía que seguir para adelante. Yo como fuera tenía que seguir para adelante. En que yo no me podía permitir tener malos días, porque aparte yo tengo una niña Mm. pequeña que tiene trastornos del espectro autista. No me, Ujú. no tengo ningún problema. De hecho, yo la llamo mi niña constelada, porque es muy especial. De hecho, hay un poema mío dedicado en mi perfil a ella. Eh, y entonces también soy humana, ¿no? Y tengo derecho
a tener malos días y a tener una caída personal. Todo el mundo tenemos derecho. ¿Qué pasa? Que cuando, cuando tú cometes un error y haces daño, y que yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo perfectamente, pero también sufre uno, y eso lo aprendí en terapia. Entonces yo me autoimponía esa presión de decir no tengo derecho a seguir, pero porque Ujú. estaba viendo lo que había a mi alrededor. Entonces ya decidí cambiar el chip y ponerme a transitar el camino como debía hacerlo, sola. Creo que es importante que cada vez se hable más, ¿no?, de estos temas y se normalicen esos caminos y se dejen muchas veces las frases hechas como decías, ¿no? El tú puedes, el sigue adelante, tú tienes fuerza y tal, dices, pues no, hay momentos en los que a lo mejor no tenemos fuerza y necesitamos ese tiempo. Creo que es muy importante, esto sí que lo hemos comentado con varias personas en las diferentes entrevistas, el hablar de la salud mental y el darle el espacio que necesita y los cuidados y los tiempos que cada persona necesita, ¿no? Cada persona tiene sus tiempos. Otra cosa es, también te digo, es la voluntad que quiera tener la persona en estar bien. A mí eso, Ujú. cuando yo caigo, a mí eso no me faltó nunca. Voluntad en estar bien. Y también, como bien has dicho, el pedir ayuda, ¿no? El pedir un asesoramiento y un asesoramiento consciente y adecuado, un asesoramiento profesional. Que fue mi salvador. Que, A quien va dedicada, de hecho, los crímenes. mm, Ya sabes quién es Amalia. perfecto. Dejando un poco ya este tema, vamos a hablar propiamente de literatura. ¿Cómo empiezas en el mundo de la literatura? Yo empiezo en la literatura desde que tenía 8 años. A mí la literatura me ha encantado desde que era pequeña. Siempre. Empiezas como lectora, imagino, ¿y cuándo das el paso de atreverte a Eh, escribir? yo escribir como tal, yo escribo desde los 8 años. Ah, vale. Yo escribía en pequeño cuadernito, escribía poesías, Mm, que de hecho hace poco he rescatado unas cuantas de las que escribí en la adolescencia, ahora que he reconectado con la poesía. Eh, Gracias a un amigo, a John Sullivan, al que le mando un abrazo. Y directamente, pues, claro, yo voy escribiendo, claro, típico, en cuadernito y demás, tonterías, pequeños relatos y demás. mm, Pero lanzarme como tal a darle cuerpo a una novela como tal fue a los 17. Que saqué no, registré una pequeña novela corta, ¿vale? mm. Que yo comparo a lo que yo escribí con 17 a lo que escribo ahora. Y eso necesita un mínimo, una fase de corrección. Pero hay constancia de mis escritos mínimo desde los 17. Sí, Bueno, ha llovido. ¿y, y qué es lo que te anima a publicar finalmente? Porque quiero ser leída. Quiero decir, yo soy una persona que, como todo escritor, ¿no? Pero da igual que se escriba en prosa, que se escriba en verso. Tú, por ejemplo, eres poeta. Eh, Mm, Todos escribimos para que nos lean. Yo, hay escritores que, por ejemplo, quieren pegar pelotazos y quieren vivir de esto. O sea, yo tengo los pies en la tierra, yo escribo historias y directamente quiero compartirlas y que sean leídas. Que se queda ahí en el último puesto como España en Eurovisión, bueno, pero, pero que escribo total, digo, ¿para qué lo voy a dejar metido en un cajón? Si a fin de cuentas escribir es arte, es una forma de arte. y tanto. Háblanos un poco de tu primer libro, de La Orden de Luna. Cuéntanos un poco en qué consiste. La Orden de Luna, a ver, es un proyecto que está en mi cabeza desde que tenía, desde hace 25 años, desde que era una niña. Siempre a mí me han gustado mucho las historias de dragones, las historias de lobos, de licántropos, siempre me han gustado mucho. Ujú. ¿Qué pasa? Que yo, esa idea en la cabeza, pues bueno, va danzando, da mucho. Si me dejas un segundo voy a cogerte el ejemplar porque tenía el de los crímenes, pero no tenía el de la Ah, orden. sí, sí. Un segundo que lo cojo. Eh, a ver, tengo este y ahora te explico por qué uno y por qué otro, ¿vale? Ujú. Y en pandemia, ¿vale? Cuando nos encierran a todos,
yo directamente me quedo tan aburrida que un día escuchando música, pues decido abrir una página de Pages en el Mac y empezar a escribir. Empiezo a escribir. Ujú, Y narro la historia de Liv, ¿vale? Liv es una licántropa, ¿vale? Pues que lleva en su sangre la esencia de la luna. ¿Qué quiere decir? Todos los lobos sabemos que existe la leyenda de que son vulnerables a la plata, ¿vale? Pues en este caso, Liv pertenece a la saga de al linaje de los primos, que se llama Primus Inter Pares, la primera entre iguales, que son inmunes ujú, a la plata, ¿vale? Es de un linaje ancestral que está siendo perseguida por ciertos enemigos que lo que buscan es utilizar su poder para pues obtener evidentemente la conquista del mundo. Esa fue la historia original, ¿vale? Esa fue la historia original. ¿Qué pasa? Que yo entro en un bloqueo lector, en un bloqueo de escritor y la dejo en un cajón. La ujú, dejo, la dejo en un cajón. A raíz de crear a Hades, que es ya en esta evidentemente es el protagonista, pero Hades en un primer momento no era el protagonista. Básicamente era porque yo quería que Liv saliera de un sitio montada a lomos de un dragón y decidí crear a Hades. ¿Qué pasa? Que me vine arriba creando a Hades hasta el punto en el que el contexto en el que yo había escrito la historia original le venía pequeña a Hades. ujú, Y eso fue lo que me llevó al bloqueo. Y una amiga me dijo, bueno, ¿y por qué no te lo traes al contexto actual? A la época actual, ¿vale? Y a ujú. raíz de ahí, con unas sencillas ideas y cogí una libreta, apuntar y demás, durante un año de reescritura, creo esta primera parte, que es el primer volumen, que este no es el que está, ¿vale? Estos son los 70 capítulos de la primera parte. Esta es la primera parte entera, ¿vale? Ujú, ¿Qué pasa? Que a raíz de caer yo en la depresión y todo el rollo, se decide sacar finalmente esta, que son los primeros 35. ¿Para qué? Para dejar al lector con ganas de más, las cosas como son, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la saqué solo en papel por cabezonería de Gloria, de mi editora, porque ella lo que quería era animarme a que yo volviera a escribir. Yo estaba tan mal que ella quería animarme a volver a escribir. De hecho, quiero reeditarla porque tal fue su cabezonería y tal era su cariño hacia mí, su voluntad de querer estar bien, que se sacó sin corregir, ¿vale? ujú. Se sacó sin corregir en plan de, y ya, para que sigas escribiendo. Por eso, a la hora después de leerla, es una historia tan poderosa que, primero, que quiero sacarla entera, ¿vale? Y aparte, pues quiero reeditarla y quiero sacarla bajo el seudónimo de Lira Blackthorn. Y ese seudónimo de Lira a cuento de... Ese seudónimo de Lira surge a que, bueno, todo el mundo tiene una dualidad, ¿vale? Ujú, Yo lo descubro a raíz de la depresión que yo tengo, quiero decir. Yo siempre he sido una persona muy cercana, una persona muy extrovertida, una persona muy alegre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a raíz de caer en la depresión hay momentos oscuros que todo el mundo puede tener. Y hay una frase que me dice Amalio, mi terapeuta, que me dice directamente, pues yo dije, es que no sé cómo deshacerme de esta oscuridad, ¿no? De esta tormenta interior. Y me dijo una frase que fue la que me dio la clave de los crímenes, ¿vale? ujú, Me dijo, María, tú ten en cuenta una cosa. Dice, todos tenemos oscuridad en nuestro interior. Dice, lo que nos define es lo que hacemos con ella. La valentía radica en qué hacemos con ella. O dejas que te consuma o te anclas a ella. Y yo decidí anclarme a ella, decidí utilizarla, ¿vale? De hecho, bueno, he soltado muchísima oscuridad, porque evidentemente estoy al 90%, porque nunca está nadie al 100% después de pasar por esto. Tengo el alta, pero claro, evidentemente, pues una cosa bueno, que se conserva. Entonces, la oscuridad es lo que a mí me inspira a lo que es escribir a día de hoy. ujú. ¿Y esa oscuridad va a ser Lira o va a ser María? A ver, En cuanto a novelas. claro, entonces, Lira era lo que yo solía escribir en plan, lo que yo llamo crudamente vómito de ansiedad, ¿vale? Mm, Las noches en la depresión eran las peores, ¿vale?
Entonces, eran muchísimos pensamientos intrusivos, muchísimas vueltas de centrifugado a la cabeza, muchísima ansiedad. Entonces, yo decidí hacer pequeños microrelatos con la idea, Ujú. con la idea de sacarlos en un blog, ¿vale? Bajo seudónimo. Verá, eran relatos de terror, que no te creas tú que eran relatos de terror. Que de hecho tú algunos ya los conoces. Mm. Entonces, decido, pues, creo a Lyra Blackthorne. Lyra es un poco a lo que es el lirio, la lírica, la poesía, ¿vale? Y Blackthorne es un poco a la oscuridad, es un poco una oda a la oscuridad. Y ese seudónimo se queda metido en un cajón, ¿vale? Ujú. Se queda metido en un cajón porque se me cuela la historia de los crímenes. Entonces yo Ujú. diferencio entre mi género, porque tú verás, te hablo de novela negra, ¿vale? Como es esta, ¿vale? Y fantasía, como es esta. Entonces, como a María se la asocia ya con novela negra, porque los crímenes yo jamás me esperé que llegara donde ha llegado, no me lo esperé nunca, las cosas como son. Ujú. Yo la sorteo y a ver qué pasa, ¿vale? Y además yo diferencio que lo mismo que la literatura fantástica te da libertad para crear la novela negra, te da libertad para volcar. Entonces yo Ujú. los crímenes volqué mucho. Entonces a María se la asocia con la novela negra. Entonces Lyra Blackthorne, como es una parte más libre, por decirlo de alguna manera, quiero darle esa libertad a la fantasía. No me escondo, de hecho, luego te daré una sorpresa que no lo sabes. Ah, Eh, vale. bueno, no, te la digo ya. Ah, Eh, vale. te la digo ya, si lo encuentro. Eh, la madre que me parió, ¿dónde está? Espérate, que la he liado parda. Espérate, que me creí que lo tenía. No hace mucho yo te comenté que había escrito un poemario, ¿cierto? Sí. Aquí está. Bo. Que sale el día 4 de noviembre y he recibido ya los ejemplares, ¿vale? Perfecto. Entonces, como Lira es esa parte más libre de mí, pues quise darle ese trono, ¿no? De la libertad para crear. Por eso es Mm. Lira. El poemario también lo va a firmar Lira. Exactamente, el poemario lo firma Lira Blackthorne, pero de hecho, como te digo, que yo no soy Carmen Mola, ¿vale? Que yo no me escondo, quiero decir. Dentro del poemario está mi foto. O sea, quiero decir que yo no me escondo. No, no vamos a encontrar un equipo de 50 personas dentro de Lira, ¿no? O sea, No, Lira soy yo. O sea, soy yo, solo que le doy más libertad, por decirlo de alguna manera. perfecto. Pues luego ya nos comentarás un poquito más de este poemario también. Yo no esperaba haber recibido los ejemplares a tiempo, ¿eh? Te lo digo de... Bueno, bueno, bien, bien. Entonces, ahora mismo, la gente que le interese conocer esa obra de Lira, esa novela fantástica, mejor que se espere un poco la reedición, ¿no? Que se espere un poco la reedición porque además, como te digo, primero quiero sacarla entera. Porque, Mm. a ver, si yo me la leo, yo lo primero que hago es querer coger a la autora por el cuello. Porque además cuando yo vi el punto en el que la dejé, ¿vale? Digo, ¿dónde se quedaba? En el 35. Y cuando lo miro, digo, madre mía. Digo yo, digo, no sé por qué te hice caso. O sea, digo, no sé por qué te hice caso. Porque es que lo dejo, vamos. Entonces esperarse un poco la reedición, que de hecho en cuanto saque la que saco en diciembre, que saco otra novela negra, ya me pondré con ello. O sea, que básicamente es algunas anotaciones y demás que quiero darle una vuelta y sacarla, reeditarla bajo el seudónimo. O sea que te veo de 0 a 100, ¿no? Porque estás entre los crímenes que ahora hablaremos, la reedición, el poemario, la nueva novela. A ver, el poemario ha sido una cosa que ha sido brutal porque ha sido reconectar con la poesía y básicamente ha salido solo. O sea, ha Mm. salido solo. Y entonces, pues, ha sido una cosa que se me ha colado en medio. Tampoco está ahí. ¿Volveré a escribir poesía? No lo sé. Igual sí, Vale. pero con esa intensidad no. Y, vale. Y entonces vamos a lo que sería entonces tu primer libro como tal oficial, de alguna manera, que es Es Los crímenes. de Erebos Night. Los crímenes de Rebos Night, novela negra.
muy negra, podríamos decir, incluso. O Muy negra. sea, yo leyéndola me remitías un poco, salvando las distancias, a películas como Seven, como, obviamente, no sé si El silencio de los corderos, no tanto la temática en sí, pero es un poco en, no sé si en ambientación o en el aura que se esconde detrás. Es que lo que es no deja de ser una novela negra. O sea, la atmósfera noir tiene que reinar en una novela negra. Mm. Pero aparte tenemos, bueno, cuéntanos tú misma, ¿qué es Los crímenes de Devos Night? Los crímenes de Erebus Knight, como te he dicho antes, es una metáfora a lo rota que yo estaba, ¿vale? Mm, Los crímenes narra la historia de Aeris Harper, ¿vale? No quise crear ni un abogado, fíjate tú qué curioso, no quise crear un abogado, no quise crear, perdón, un sí. inoportuno. Eh, Quise crear un juez instructor, que es una figura muy presente en España, pero que mucha gente no conoce, ¿vale? Ujú, La gente se cree que el juez directamente es el que está en sala con la toga puesta. No. La policía dirige las investigaciones, sí, pero bajo las órdenes de, ¿vale? ujú, Su señoría es el que lleva siempre la batuta de juez instructor, ¿vale? Entonces, Aeris Harper es un juez instructor que ejerce en el término municipal de Jerez de la Frontera, ¿vale? Y se encuentra de pronto con que hay un asesino que empieza a hacer unos asesinatos muy particulares, ¿vale? Ese asesino emula de forma perturbadoramente precisa los relatos de terror de Erebos Knight, que Erebos Knight es un seudónimo, ¿vale? Seudónimo de una chica que escribe relatos de terror en un blog para calmar su ansiedad y las heridas emocionales que tiene. Durante la investigación, pues bueno, Aeris se encuentra con Nia Palacios, con Estefanía Palacios, que es la hija de un empresario ganadero que tiene sus ciertas heridas por la presión que tiene sobre ella por el apellido Palacios. Y Aeris se ve fascinada un poco por la mente afilada de Nia, ¿vale? Entonces, pues la invita a investigar con él. Y poco a poco, pues Harper se va dando cuenta de que esto, evidentemente, es algo personal, que es algo más personal, que no es un crimen al uso, porque no es uno, son varios. Y claro, todos se basan en un relato que está en el blog. De hecho, con una devoción, el asesino actúa con una devoción casi religiosa hacia... Cada crimen es una ofrenda a Erebos Knight. ujú. De hecho, lo que voy a decir, en el libro hay como dos voces, que está pues la voz del narrador y luego la voz de esos relatos que van inspirando a, al asesino, esos relatos del blog, ¿no? Que sirven de inspiración. Uh -huh. Son como las dos voces que vas manejando todo el rato. Y una cosa que me sorprendió justamente es la capacidad de crear esas dos voces tan diferentes, ¿no? Porque, Eso tiene un truquito. Eso tiene un wow, truquito. Porque los relatos ya estaban escritos. mm, Los relatos eran, en la novela aparecen 5, ¿vale? Yo tenía escritos un total de 15. Eran los ejercicios que yo hacía cada noche para controlar la ansiedad y combatir los pensamientos intrusivos. mm. Ese es el truco. Entonces lo único que tuve que hacer es, pues, incorporarlos en la novela. Pero es curioso porque viniendo de una misma persona, muchas veces, aunque no queramos, tenemos, no sé si decir dejes, tenemos una forma de escribir como muy reconocible. Sin embargo, en esta novela, lo que es la, la novela, la novela principal, el narrador y Mi los voz, cuentos mi voz. y, y los cuentos y esos relatos del blog consigue realmente que sean voces muy diferentes. O Ahí sea, tienes, ahí en el, tienes.
Ahí tienes la Oye, dualidad, ahí tienes la dualidad entre María y Lira, porque los mm, relatos estaban creados en un primer momento para publicarlos bajo el seudónimo de Lira. de Lira. Pero es increíble porque es un trabajo, yo creo, muy loable conseguir esa diferenciación Y sanador. de esas dos voces de forma tan marcadas y tan potentes. Porque no es nada fácil. O sea, Que recuerdo cada relato, cada pensamiento intrusivo. Y ahora respiro. mm, Pero cada relato que yo escribía que está aquí dentro, no solo los 5 que hay aquí, sino el resto, yo acababa llorando. O sea, yo era como combatir la ansiedad, combatir el ataque de ansiedad con las teclas del ordenador. sí, sí. Es como quien toca el piano. O sea, lo primero que se te viene a la mente. Es decir, además hay gente que me ha dicho los relatos son con una voz rasgada, con una voz oscura, ¿sabes? Y es un poco como, de hecho, Pino Betancor, fue mi Mm, lector cero y con uno en concreto, que es el que me dio el momento de tengo que parar, ¿vale? Porque esto no va bien, ¿vale? Que es el de, vamos, que lo puedo decir, que es el de la Orquesta de los Condenados. ujú, Pues yo esa noche de hecho Pino me dice, es que transmites esa oscuridad, ese dolor. Y yo no estaba preparada para decir eso en ese momento, pero el día de la presentación yo recordé y le echó varios. O sea, yo esa noche, que ese fue el último que yo escribí, fue esa noche, yo estaba pensando en quitarme la vida, porque yo me sentía condenada. Entonces, creo que no hay más orgullo que incorporar ese relato, ¿vale? A la historia que me dio el camino para seguir. Entonces, por eso esa voz rota, esa voz rasgada, porque es como yo estaba, o sea, rota. ujú. Hasta, digamos, como digo yo, levanté el pie del acelerador, espérate, que puedes hacer algo bueno con esto. Perfecto. Algo bueno no También, por la calidad, me refiero darle un sentido más luminoso. incluso yo me atrevería a decir, ¿por qué no? Por la calidad, no seamos modestos. O sea, hay hay fragmentos que destacan mucho dentro de la novela y es realmente, y no, y algunos de esos fragmentos son justamente esos relatos, ¿no? Esos relatos, esa forma de escribir diferente, que luego también tu otro yo, esa otra voz, también tiene momentos muy potentes. Pero justamente quizás la voz principal, como es la que está más tiempo hablando, Narrador. vas teniendo como más momentos de subida y momentos más planos, porque si llegamos siempre arriba sería una locura. Y esa otra voz, como son flashes, son flashes mucho más impactantes, que quedan mucho más grabados en la retina. De hecho, ha habido relatos, te lo digo, ha habido relatos que cuando yo lo fui a incorporar en la novela, yo decía, joder, yo recordaba este relato más corto. No, sí, o sea, porque había fragmentos que decía, yo decía, coño, tan mal estaba, tanta ansiedad tenía. De hecho, lo hablé con el terapeuta y le digo, pasa esto. Y me dice, ten en cuenta que cuando alguien está volcando ansiedad, ¿vale? El cuerpo reacciona, el cuerpo va de forma mecánica, pero la mente no termina de procesarlo todo, ¿vale? Entonces yo veo ciertos fragmentos en algunos de los relatos, en concreto en el del reloj de carne, que digo, joder, tantos tic-tacs. O sea, a ver si me entiende, digo, tantos tic-tacs. Pero ha sido, ha sido muy terapéutico. Ha sido muy terapéutico, la verdad. Sobre todo emular, ¿vale? El relato. Porque además, cada relato, no es decir que ponga relato y pum, explico cómo se hace. No, marco cada relato. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En la Orquesta de los Condenados lo que narro es una muerte en 4 tiempos. Y después aparece el cadáver. No se ve el proceso, ¿vale? Entonces, mmm, ha sido un poco el jugar con esa dinámica, ¿no? Y ha sido muy terapéutico. De hecho, creo que hay algo que a todos los que escribimos nos pasa y que creo que también probablemente también te ha pasado cuando recuperas, cuando te pones por ejemplo, a revisar, que hay fragmentos o hay partes en las que te quedas como,
¿Y esto lo he escrito yo? Sí, de hecho, eso pasa. O sea, en la parte final ya yo estaba mucho más recuperada. Estaba ya mucho más recuperada. Ten en cuenta que yo tardé en escribirla 5 meses, ¿vale? Ujú. Que por eso, no es que esté de 0 a 100, es que yo he cogido el hábito de escribir cada noche, entonces por eso escribo tan rápido, porque de hecho la noche que no escribo tengo ansiedad, ¿vale? Entonces, por evitar la ansiedad prefiero escribir un ratito, ¿vale? Bien. Entonces, nos pasa, al principio yo cuando la revisé, del prólogo hasta el capítulo 50, digo, coño, el prólogo vale porque lo escribí más tarde, pero digo, joder, el capítulo 1 digo, tan centrada estaba yo, que tantos detalles he dado, tanta atmósfera, ¿sabes? O sea, digo, oye, yo esperaba menos hoy, ¿sabes? Pero pasa. A día de hoy, pues ahora ya evidentemente escribo y reviso, escribo y reviso, escribo y reviso. Pero porque hay momentos en los que la mente ve lo que quiere ver Ujú. a la hora de leer. De hecho, es algo muy curioso también en la novela que, si no me equivoco, la duración de los capítulos también se va como acortando, ¿no? La duración, sí, porque cambia el ritmo. Sí. Lo hago aposta. Quiero decir, hasta el capítulo 11 o 12, creo recordar, que es cuando ya entran en faena los dos, sí es cierto que voy creando esa atmósfera, voy dando detalles para que se vaya conociendo a los personajes y el lector sepa con qué tipo de personajes está trabajando. Porque otra cosa Mm. que los caracteriza es que los hice humanos, los hice reales. A mí los personajes Disney no me gustan. En una película, bueno, pero en una novela no. En una novela los personajes tienen que tener cicatrices, heridas emocionales y Harper, de hecho, fue mi compañía en la parte más dolorosa de la terapia, que no fue ni al principio ni al final, es la parte intermedia. Cuando tú ya entras en faena en terapia, luego ya se empieza a ahondar en las heridas. Y Harper fue un poco fue mi compañía. Cualquiera que me escuche dirá, esta tía está más areta perdida. Pero No. los que somos escritores nos refugiamos en las letras. Y Mm. para mí es una forma de sanar, para mí. De hecho, es algo que se recomienda muchísimo muchas veces, lo del, dices, el apunta, pero también muchas veces cuando escribes aterrizas ¿No? muchos pensamientos, muchas ideas, les ves la lógica o la no lógica, porque tienes que ir como encadenando. Entonces, hay una parte de terapia importante que es el apuntar, el registrar, el poner por escrito un poco todo lo que vas viviendo, sintiendo, con lo cual sí, es bastante importante. Y claro, tú para escribir esta novela supongo que has tenido un poco la suerte, entre comillas, de tu profesión, de que te ha ayudado mucho para documentarte. No te creas porque también he tenido que documentarme mucho. Tú ten en cuenta que Mm. el punto de vista que yo tengo es el punto de vista del letrado con la toga, ¿vale? Ujú. El juez instructor tiene ciertas premisas y no me bastaba solo con leer la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Entonces tuve que documentarme por medio de magistrados, algunos que menciono en los agradecimientos sin dar nombres, pero que han tenido para mí ha sido un honor que invirtieran su tiempo en poder, que de hecho se documentaron conmigo, o me documenté con ellos para la novela que saco en diciembre, no para esta. O sea, a raíz de lo que me fueron dando, las pinceladas que me fueron dando para esta que estoy terminando, fue como creé a Harper. Poco a Ujú. poco Harper se fue construyendo en mi cabeza se hizo camino. Y tus colegas de profesión, entonces estas personas con las que te rodeas, que te han ayudado a documentarte, ¿cómo han recibido a la María escritora? El magistrado que principalmente que para mí es un gran instructor, para mí es un gran instructor. De hecho, en la dedicatoria le puse que gracias por ser mi inspiración para crear a Iris Harper. Mm. Se emocionó mucho, me dio un abrazo. Sobre todo también por verme recuperada, porque él sabe lo mal que yo lo pasé. Entonces, ahora me ve, me saluda y dice que se lo está leyendo despacito. Dice, cuando lo vea, pues te sacaré farta o no te sacaré farta. Pues, tiene esa habilidad. Bueno, porque es curioso, ¿no? Es un mundo que desde fuera parece eso como tan serio, tan regulado.
por todo el tema de leyes tan estructurado y que dentro de ese mundo haya una persona que se dedica a la escritura, que es algo como más abierto, más creativo. ¿Se ha recibido bien dentro de la gente que te conoce, de la profesión? Bueno, la gente de la profesión sé que algunos lo ha adquirido, pero todavía no he tenido opiniones, El porque feedback. no, porque como yo sinceramente yo voy a mi bola, yo Vale, el que me quiera mandar un mensaje que me lo mande y que quede para tomar un café conmigo, o sea que yo verá tú, que yo no estoy detrás de, tú te la has comprado, ¿qué te ha parecido? No, no, yo el que me lo quiera contar que me lo cuente y el que no me lo quiera contar que no me lo cuente, que me da igual. perfecto. Y a la hora de escribir, no sé si tienes algún referente, si tienes ¿De algún autores? otro, sí, algún otro escritor o algo que te inspiren. A ver, yo de toda la vida de Dios perdona, he leído siempre a Stephen King, siempre. Mm, Pero también he leído mucho últimamente a J. de Barker, ¿vale? Karma Chaparro, Luis mm, Santamaría. Entonces yo creo que metí en la batidora todos los, todos los ingredientes y todas las cosas, porque por ejemplo Luis Santamaría para mí es un maestro en los giros inesperados en sus obras, ¿vale? Karma Chaparro es la reina de la intriga y de crear novelas adictivas. Y entonces, pues y bueno, y Stephen King, evidentemente, esa atmósfera asfixiante. Porque Stephen mm, King hay libros que empiezan muy lento, ¿vale? Pero con un sentido. Entonces, me inspiro un poco a decir, quiero hacer esto y quiero hacerlo y lo voy haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, creo que, no sé, me sigo teniéndolos a los tres y bueno, y por supuesto John Grisham a nivel de novelas jurídicas, de novelas judiciales. claro. ¿Y tú como autora autopublicada, qué es para ti lo más difícil de publicar un libro? ¿Cómo lo más difícil de publicar un libro? No entiendo. De todo el proceso de publicar, promoción, ventas, ¿hay alguna parte que te sea más fastidiosa, más complicada? Bueno, es que como lo he cogido todo como un hábito, a mí, si yo tuviera que elegir algo que me haya resultado, es que tampoco he tenido dificultades, porque como he tenido a Gloria al lado, Mm. como editora, pues todo ha sido muy fácil, la verdad. De hecho, yo empecé a mover contenido como una loca. O sea, y de hecho a día de hoy lo sigo haciendo. O sea, O sea, igual que hay muchos escritores que el tema de la promoción parece que lo llevan o lo llevamos peor, tú en principio ahí has cogido el toro por los cuernos y para he adelante, dicho, ¿no? "Ah, ¿de qué tengo que promocionarme yo? Pues mira, escúchame, esto es el IKEA literario. Yo esto directamente lo autopublico y tiene las piezas del mueble, promocionalo tú, ya está. Y yo lo voy moviendo, pongo story, lo pongo en un lado, lo pongo en otro, a cualquiera le cuelo el enlace, al que sé que le gusta, claro. Mm, Que yo tampoco obligo a nadie, quiero decir. O sea, yo no pongo un compromiso a nadie. O sea, yo directamente, a mí me preguntan, ¿qué tal con el libro, tal? Y yo no voy detrás de la gente, cómprame el libro. O sea, yo lo pongo y el que me lo quiera comprar, que me lo compre. O sea, que mm. hay veces que vendo tres libros. Bueno, pues tres libros. En el mes de agosto, por ejemplo, vendí 62. Bueno, no está mal. ¿Vale? O sea, escúchame, que es que me da igual. Y en papel también te digo que vendió más bien poco. De hecho, uno es uno de los tuyos. Que estás, que está funcionando más como ebook. Sí. De hecho, Bueno, de las 125 copias que tengo vendidas, 118 son en digital. jolín. O sea que tengo un incunable, lo tengo que tratar con cariño a este. Sí, trátalo con cariño. Perfecto. Va bien saberlo. Tú así el día que te hagas famosa, sé que tengo un incunable aquí. Yo no aspiro a eso, te lo digo de verdad. No, no, Manu, te lo digo en serio. O sea, yo no aspiro a eso. Yo aspiro a seguir escribiendo aquí en mi despachito, en mi piso de mala muerte, por decirlo de alguna manera, con mi portátil lleno de pegatinas. O sea, escúchame. Bien. Bueno, también es una visión muy realista, porque hoy en día escribir es más una pasión, ¿no? Que un trabajo en sí. Yo soy muy clara que yo soy una escritora de tercera, porque yo no juego en el patio de los mayores. O sea, lo tengo. Y también has empezado a hacerme un poco la competencia con entrevistas.
A ver, Con- eso fue una bonita casualidad. Explícanos qué es lo de un café con María. Esto surge de casualidad porque quería dar movimiento al perfil y como John Sullivan, que es íntimo amigo mío, está ahora lesionado y sacaba 2 libros, le dije que yo, hacemos esto más que nada para que puedas mover el libro y tal. Venga María, total, que lo hice primero con Lilis Belladonna, con el alter ego de Gloria. Y luego seguidamente lo hice con John. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que yo puse la primera promo, digo, aquí no se va a apuntar ni el tato. Escúchame, que tengo hasta diciembre lleno, ¿vale? O sea, es horroroso. Se ha tenido una acogida y sobre todo una de las cosas que la gente está esperando ver siempre, esta que me ha animado, porque mi marido también me ha pinchado mucho, ha sido sacar las tazas, que yo tengo una colección de tazas. Es justamente lo que te iba a comentar, el sello distintivo de la taza La del taza, café. la taza, la taza. De hecho, no he sacado ninguna repetida. Si es que tengo una colección de tazas enorme. Pues ya la puedes ir ampliando porque he visto el éxito. Te van a faltar tazas. Yo lo puse y empezaron, DM, María que quiero, María que quiero, María que quiero. Y digo, esperarse que es que me falta agenda. O sea, esperarse que es que me falta agenda. En un principio iba a hacer los viernes. Digo, mira, para no tener a tanta gente esperando, digo, mira, miércoles y viernes, ya está. Digo, mira, ya está. No, pero me divierto mucho porque además intento hacerlo con una dinámica diferente. Yo las preguntas no las preparo, pues no las preparo. Mm, Y, y entonces pues voy improvisando. Y me adapto también al entrevistado. Si veo que el entrevistado es un poco más introvertido, no introvertido, más tímido, pues directamente pues, le meto cañita para que vaya hablando. Si veo que una persona que tiene oratoria, pues lo dejo hablar. Y ya sé. perfecto. Y Por cierto, vamos, estás invitado a tomarte un café conmigo, cuando tú quieras. yo cuando tú me digas, Ahora yo, yo cuadramos, estaba, yo ahora estaba, cuadramos. yo estaba esperando la invitación, pero decía, bueno, ya que no me invitan, pues nada, oye, Pues ya la tienes. Ahora luego te digo la fecha. ya en enero, ¿no? Me imagino ya para el año que viene. No, no, en diciembre tengo hueco, tengo hueco. Ah, vale, perfecto. Y vamos a hablar ahora de tus dos novedades, tu libro de poesía y tu segunda novela negra, ¿Por cuál empiezo? por donde tú quieras. Pues mira, no eras mi final, ¿vale? Es un poemario además que cuando yo lo he visto ha quedado súper precioso, ¿vale? Esto es como una divina comedia personal, ¿vale? Son Ujú. 30 poemas más uno, ¿vale? ¿Por qué 30 más uno? Me explico. Porque a mí me hace el prólogo un amigo y yo hago un poema cero, ¿vale? En el que le contesto, ¿vale? Hago Ujú. como hacen en Semana Santa el Cristo con la Virgen bailando, pues igual. Entonces, este poema que narra 30 poemas que simbolizan 30 noches, las primeras 30 noches de mi depresión, ¿vale? Los Ujú. infiernos de una mente con depresión. Le doy un poco de literatura, ¿no? La metáfora al demonio de una persona con depresión y decido narrar esas 30 noches hasta el final, que es cuando Lira o yo, digamos, empieza a remontar, ¿vale? Como una divina Vale. comedia personal. ¿Y cuándo sale al mercado? El 4 de noviembre, que coincide, y la gente dirá, joder, ya que es porque lo haces antes. Atienda el perro, anda, atienda el perrete. No, no, estoy que han picado y Ajá. ya está mi compañero, tranquila. Ah, vale, que a lo que voy, que sale el 4 de noviembre y dirás, joder, ¿por qué no lo sacas ya? Pues porque el 4 de noviembre es el cumpleaños de mi hija, Mm, a la que con un acróstico le dedico el poemario. vale. Te lo leo. Sí, si quieres. A tu alma de estrellas dedico este camino. Más que hija, eres faro en mi naufragio. Aun cuando el mundo intentó arrancarnos, recordé que tu risa era mi raíz. Inocente y pura, jamás tuviste culpa. A tu lado juré ser muralla y refugio. No era ella mi final, porque tú eres mi principio. Esa es la dedicatoria del Oh, poemario a mi hija. jolín. Pues como anticipo, no está nada mal de todo lo que viene en ese poemario. Sí, Y viene luego bien. y luego la novela, la segunda novela, ¿de La qué va a se- ir?
A ver, la segunda novela tengo poco que decir, porque de momento lo tengo prohibidísimo, porque todavía no hemos hecho mucha promoción, que digamos. Solo puedo decirte, se llama Sepulcros de Cristal, ¿vale? Ese no era el título original, ¿vale? El título, Ujú, título original era Marioneta de Cristal, ¿vale? ujú. Pero a raíz de ciertas historias, pues lo he retitulado, por decirlo de alguna manera. Gracias al asesoramiento, como siempre, de Rosa Negra Servicios Editoriales, encarnada por Gloria, eh, que para mí siempre ha sido la mejor compañía y el mejor talismán en ese sentido. Fecha de publicación sale en diciembre, hasta ahí puedo leer. Vale. ¿Vale? Y el protagonista, que es tú que has leído Los Crímenes, ¿vale? No es que sea una continuación, es que Mm, en Los Crímenes hice un guiño, ¿vale? Al protagonista de Sepulcros de Cristal, que es Iker Santamaría, ¿vale? ¿Qué te suena? Te Me tiene que, suena. tiene que sonar. Y además, que me están aquí soplando por detrás, te voy a dar un adelanto. Y te lo voy a dar a ti, en primicia. Vale. Porque es que me están viendo y me lo acaban de decir. Me acaba de saltar la ventanita. Sepulcros de Cristal sale el 5 de diciembre. Bueno, pues lo esperaremos ya con ansias también. Tenemos para este último trimestre dos bombazos tuyos para acabar el año fuertes. Sepulcros de Cristal, además, es una novela que yo ya había empezado a escribir antes de la caída, ¿vale? Ujú, Había empezado a escribirla y la dejé ahí. Cuando yo caí, si es que te digo, si es que yo lo dejé todo. O sea, yo dejé la escritura, yo lo dejé todo. De hecho, como te estoy diciendo, como te dije antes, y estoy siendo honesta y sincera, ujú, la orden se saca por cabezonería de Gloria, para animarme a volver a escribir. ujú. ¿Vale? Y no es que me esté viendo, es que la tengo detrás del móvil. O sea, que está aquí conmigo. O sea, fue por cabezonería pura de Gloria. Y te he sido honesta, se sacó sin corregir. Porque ella quería que yo volviera a escribir, que yo volviera a ser yo. ¿Vale? Por eso te he dicho que la quiero. Te he dado dos primicias ya, ¿eh? Sí, sí, eh yo encantado. Te he dado dos primicias. La orden la quiero, como te he dicho, reeditar bajo el seudónimo de Lyra Blackthorne porque quiero enfocar Lyra a la fantasía y a la poesía. Pero, como te digo, Marioneta de Cristal, hoy Sepulcros de Cristal, estaba ya casi al 80% escrita. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya escribo Los Crímenes, yo le dije a Gloria, le digo, la siguiente Marioneta. Digo, esta tiene que salir por cojones, porque Los Crímenes se me ha colado y Marioneta, además, Sepulcros en este caso, tiene un sentido. Es una novela muy personal porque está inspirada. Lo voy a decir porque ya se publicó. De hecho, le regalé el día de su cumpleaños, que fue cuando presenté a Iker Santamaría. Iker Santamaría está inspirado en mi marido. Ujú, De hecho, porque esto vino por una apuesta cuando estábamos hablando tal. Dices que cuando se dice te quiero, digo, es que hay muchas maneras de decir te quiero, ¿vale? Y me dice, bueno, dices te quiero y ya está. Digo, no. Y de hecho hay muchas formas de decir te quiero. Un personaje literario para tus cojones. O sea, entonces por eso surge el crearle a Iker Santamaría. perfecto. Es una novela también negra, ¿eh? Es una novela negra. Pues María, para ir acabando ya, Ujú. Se me ha preparada pasado, se me ha para... pasado volado, ¿eh? Se me ha pasado volando. A mí también. ¿Preparada para una sección de preguntas rápidas? ¿Vale? Venga, vamos a conocerte un poquito más. Horóscopo, Aries. una ciudad, Madrid. una comida o bebida, Espaguetis. un libro. Hay La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Ahí se me ha quedado como cortado y no. Venga. La Divina Comedia, de Dante Ah, Alighieri. vale. Una película. Eh, ¿Cómo se llama la película? Leches. ¡Buaf! Memorias de una geisha. Mm, una serie, El juego del calamar. una canción. I'll Find You in the Dark, de Tony Brundo.
aquí hago un pequeño paréntesis. Dentro de los crímenes de Devos tenemos nada más empezar una, casi no se va a ver, pero es una playlist Sí, con toda la banda sonora de la novela. Creo que es de las primeras novelas que veo con banda sonora incorporada. la orden también la tiene. Pues mira, ya algún día puedes sacar los discos también para... Todas mis novelas tienen una playlist, todas, porque una de las cosas que utilizo para escribir es la música. Mm. Vale, seguimos. Un sueño por cumplir. Sueño por cumplir, Sí. viajar a Londres. Mm. Una frase. Uf, te la he dicho antes. O sea, todos tenemos oscuridad en nuestro interior, la valentía radica en qué hacer con ella. ¿Tu mayor logro? Los crímenes. Con el añadido de superar la depresión a través de los crímenes. ¿Y cómo te gustaría que se te recordara en el futuro? Como una chica que vivió como le salió de su reverendo papo. Perfecto. Bueno, Pues, María, muchísimas gracias a por tu ti, ratito, a ti. por tu simpatía, por tu sinceridad, que siempre se valora en esas entrevistas, el tener a alguien dispuesto a participar y a contar sin máscaras. Creo que además no me he negado a contestar a nada, ni me he sentido incómoda con ninguna pregunta. Me alegro. Pues María, muchísimas gracias. Un besote muy gordo. Y ya si quieres, ya te dejo que desconectes tranquila. Mientras, bueno, un saludo a Gloria que está por ahí viéndome, ¿no? Viéndonos ahora. Esa cámara, que se me ha visto el moño nada más. Hola. Ya te lo he dicho, Manu, ya te lo he dicho, Manu, soy espontánea, más no puedo, tío. Aquí la pobre la has cogido totalmente a traición, pero bueno. Que no hubiera entrado. Pero ya está. Que por cierto, ¿me dejas 30 segundos? Sí, tanto. Quiero aprovechar, porque Gloria también es una campeona, ¿vale? Que el día... Y tanto, sí, para mí sí. Sacó a principios de octubre esta novela, que es La melodía de las palabras, que también narra un camino de emoción y de plasma su dolor. Así que lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Perfecto, pues Gloria, te espero No también le por estoy aquí. amenazando ni apuntando con nada. No, me ha salido a mí, me ha nacido a mí. Pues Gloria, te espero por aquí también algún día a pasar por esta pequeña tortura. Cuando tú quieras. Y ahora te escribo por WhatsApp y te digo el primer hueco que tengo, ¿vale? En un café con María. Perfecto. Pues muchísimas gracias, María. Un beso muy gordo. Un beso a todos. Y al resto os comento, semana que viene, nueva entrevista, esta vez cambio de día, martes 21, martes, hablaremos con Jesús Gómez, que nos presentará su novela Las chicas de papel. Recordar, ya os lo iré poniendo, pero semana que viene, martes 21, aquí en Con Voz Propia, Jesús Gómez con Las chicas de papel. Hasta la semana que viene.